Saludos internautas, mi nombre es Antonio García y soy estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales de la Autónoma de Guadalajara y realizo este video para la clase de bases de datos del profe Jesús Ambriz. Espero que les sirva a todos ustedes para estudiar la certificación de DB2 y vamos a ver ahora los tipos de datos definidos por el usuario. Existen tres tipos de datos definidos por el usuario: los diferenciados, distinct, estructurado, structured, y referenciado, referenced. Los datos diferenciados definen un nuevo tipo de dato basado en un tipo de dato estándar de DB2, un entero, un carácter, una fecha o un objeto binario. Tiene las mismas características del tipo de dato del cual proviene. Un tipo diferenciado es internamente igual que un tipo de datos incorporado, pero DB2 lo trata como un tipo separado e incompatible por motivos de semántica. Esto es básicamente un alias y puede utilizarse para reforzar que solo datos del mismo tipo sean comparables y se puedan realizar operaciones entre ellos. Este se utiliza típicamente para operaciones con divisas, donde por ejemplo un dólar canadiense no puede sumarse a un dólar estadounidense sin realizar primero las conversiones apropiadas. Si se utiliza un tipo de base de datos, un tipo base de DB2, este permitiría operaciones entre divisas. Si se utiliza en cambio un tipo diferenciado, esto los convierte en semánticamente incompatibles, por lo que una operación de este tipo provocaría un error y el gestor no la permitiría. En este ejemplo estamos creando dos tipos de datos diferenciados por medio de la sentencia create distinct type, y el nombre de estos datos son US Dollar y Canadian Dollar. Los dos están creados como si fuera un decimal con una precisión de 2 dígitos después del punto decimal. Inmediatamente después de definir esto en el gestor, nosotros podemos pasar a la creación de una tabla y utilizar allí este tipo de datos. Tenemos aquí un total amount con un tipo de dato US dollar, y en la otra tabla tenemos también un total amount con un tipo de dato Canadian dollar. Tenemos además los tipos de datos estructurados. Este es un tipo de dato definido por el usuario que contiene atributos los cuales contienen su propio tipo de datos. Un ejemplo típico es el de guardar una dirección. En lugar de crear un campo para cada atributo, es posible crear un tipo de dato dirección, el cual va a contener atributos como calle, que sería un varchar de cierta longitud; provincia puede ser otro varchar; un número que puede ser un integer, y así, etcétera. Tenemos aquí en este ejemplo cómo creamos el tipo de dato con la siguiente sentencia: create type address, y especificamos los atributos que contiene y sus tipos de datos, con una sintaxis muy similar a la de crear una tabla. La siguiente sentencia, aquí en blanco, creamos la tabla con los atributos de siempre, y ahora sí incluimos nuestro tipo de datos que acabamos de crear en la sentencia azul de arriba, que es este address t. Para manejar este tipo de datos más complejos es necesario dotar al gestor con una función de transformación que le indique al gestor cómo tratar dicho campo para consultas e inserciones. Por eso aquí en esta tercera función creamos esta función de transformación, la cual le va a decir al gestor cómo se encuentra la estructura y cómo interpretar ese tipo de datos estructurado. Inmediatamente después de definirlo aquí por medio de esta sintaxis con pipes, pasamos a registrar aquí en esta cuarta sentencia de color blanco, pasamos a registrar la función con la base de datos y el gestor para poder utilizarla.
Inmediatamente podemos realizar una inserción. Utilizamos la sintaxis tal cual como siempre para insertar datos en una base en una tupla, y excepto de que para los tipos de dato estructurado utilizamos un delimitador de que dos puntos preceden el nombre del atributo estructurado, y dentro de paréntesis se encuentra el valor del atributo. Ahora sí podemos realizar una consulta utilizando nuestro tipo de datos estructurado, y por medio de la función de transformación este ya nos va a regresar unos datos estructurados de la manera que se los pedimos en la función. Podemos ver aquí en el último texto de color azul que aparece. Ahora sí podemos realizar inserciones y consultas de manera normal. Tenemos además un tipo de dato referenciado. Es un tipo de dato especial por medio del cual se puede hacer referencia a una instancia de otro tipo de dato. Los valores referenciados son de solo lectura y únicos en el catálogo de la base de datos. Se utilizan para hacer referencia a una fila en otra tabla con tipo estructurado, y son similares a las restricciones de integridad, pero no fuerzan las relaciones entre tablas. Se puede referenciar un dato que no existe. Tenemos aquí este ejemplo. Creamos un tipo de dato dirección como normalmente se hace, como lo acabamos de ver en el ejemplo que acaba de pasar, y luego creamos la tabla con el campo que va a utilizar este tipo de dato estructurado. Inmediatamente podemos crear otra tabla donde podemos hacer referencia al tipo de datos de la tabla original, creando así un link entre las dos, de modo que al consultar la segunda, esta tomará el dato de la primera. Tenemos aquí esta sintaxis de reference con address type. El address type ya sabe DB2 que lo utiliza la tabla cust1. Por cada tipo estructurado que se crea, DB2 crea un tipo compañero automáticamente. Este tipo compañero se le llama tipo de referencia, y las tablas con tipo pueden aprovechar este mecanismo de referencia para ligarse entre ellas. Tomemos por ejemplo el enfoque clásico de realizar esta tabla que estamos viendo en pantalla. Es una tabla de empleados y una tabla de departamentos. Típicamente estas tablas se conectarían por medio de llaves foráneas, lo cual requiere que quien realice el query obtenga el resultado por medio de un inner join o una subconsulta. Los tipos referenciados nos ofrecen la opción de conectar por medio de los tipos de datos, de manera que la tabla empleado en su campo departamento hace referencia automáticamente a la tabla de departamentos, y por medio de esta conexión nos trae el dato de nombre del departamento sin necesidad de hacer un inner join o una subconsulta para traerlo. Únicamente utilizando esta sintaxis con la flecha que vemos aquí abajo, que apunta al campo de la otra tabla que DB2 sabe que está referenciado con esta tabla. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. El tipo de dato referenciado es algo complejo que requiere un poco más de profundizar para poder entender y ver todas las capacidades, pero por el momento les dejo aquí estos links para que sigan profundizando en el tema. Igual aquí no se ven muy bien, pero los pueden encontrar en la descripción del video. Gracias por su atención.